La noche en el desierto se extiende como un manto oscuro, interrumpido apenas por la luz fría de las estrellas. En el silencio profundo, parece que el universo guarda secretos que apenas estamos empezando a descifrar. Entre esos secretos se encuentra un visitante extraño, un viajero que no nació bajo la influencia de nuestro Sol, sino en un rincón remoto del cosmos. Su nombre es 3i Atlas, y desde que fue detectado ha provocado un torbellino de preguntas que despiertan tanto la imaginación como la ciencia. La más intrigante de todas es directa y cautivadora. ¿Qué está haciendo 3i Atlas con Marte? La sola formulación de esta pregunta nos obliga a detenernos y reflexionar sobre lo que significa que un cuerpo ajeno a nuestro sistema solar atraviese las rutas de nuestros planetas. Los objetos que solemos conocer, planetas, lunas, asteroides, cometas, son hijos del mismo nacimiento estelar que dio vida a nuestro Sol. Forman parte de una familia cósmica cuyas historias se entrelazan desde hace más de 4.000 millones de años. Sin embargo, cuando un objeto interestelar como 3i Atlas cruza ese círculo familiar, lo hace como un intruso inesperado, un viajero que rompe la rutina y despierta nuevas posibilidades de descubrimiento. La mayoría de nosotros crecimos con la idea de que el cielo es estático, que los planetas giran en sus órbitas como engranajes precisos de una máquina inmutable. Pero la llegada de visitantes interestelares nos recuerda que el universo es dinámico, que existen caminos invisibles que conectan sistemas estelares distantes y que, en ocasiones, esos caminos traen consigo mensajeros silenciosos. 3i Atlas es uno de ellos. Su trayectoria, definida por una curva hiperbólica, lo convierte en un cuerpo que no está atado al Sol. No dará vueltas eternas alrededor de nuestra estrella. No será parte de los catálogos rutinarios de cometas que regresan cada cierto número de años. Su paso es único y fugaz. Entonces, ¿qué lo vincula con Marte? La respuesta no es un choque inminente ni una catástrofe cósmica, como algunos podrían imaginar, sino algo mucho más sutil y a la vez fascinante. La órbita de este objeto lo lleva a pasar cerca del planeta rojo, a recorrer sus inmediaciones como un extraño que cruza un vecindario donde todos los ojos lo observan. Y aunque la distancia aún sea enorme en términos humanos, para la escala astronómica representa una cercanía suficiente como para levantar sospechas, esperanzas y preguntas. Podemos imaginar a Marte como un guardián silencioso que observa desde hace eones el desfile de asteroides y cometas provenientes del cinturón o de la nube de Oort. Está acostumbrado a ser testigo de impactos, tormentas de polvo cósmico y visitantes periódicos. Pero 3i Atlas no es uno de esos. Es un extranjero cuya química, su estructura y hasta su origen escapan de los patrones que conocemos. Y el simple hecho de que sus pasos lo acerquen a Marte abre una ventana de posibilidades. ¿Qué rastros podría dejar en su atmósfera? ¿Qué señales podrían captar las sondas que lo orbitan? ¿Qué sorpresas se esconden en la cola de un objeto nacido en otro sistema estelar? La ciencia no responde de inmediato a estas preguntas. La astronomía es paciente, construida con observaciones que se acumulan y modelos que se ajustan con cada nueva medida. Los telescopios en la Tierra apuntan hacia el trayecto de 3i Atlas, captando su brillo, midiendo la forma en que refleja la luz solar, analizando la curva de su movimiento. Cada dato ayuda a confirmar lo que ya se sospecha, que este objeto es un visitante auténticamente interestelar. Pero más allá de la confirmación técnica, hay una sensación de asombro difícil de ignorar. Imagina por un momento que el polvo que acompaña a 3i Atlas se extiende y algunos granos logran perderse en la atmósfera marciana. Esos granos serían partículas formadas bajo otra estrella, en otro vecindario galáctico, quizá en condiciones completamente distintas a las que dieron origen a nuestro sistema solar. Analizar una sola de esas motas de polvo sería como leer un fragmento de un libro escrito en otro idioma cósmico. No se trata de exageración. Cada átomo en su composición sería una pista sobre los procesos químicos que ocurren más allá de nuestro Sol. Para quienes sueñan con la exploración espacial, la proximidad de 3i Atlas a Marte no es solo un dato orbital, es un recordatorio de que el universo está vivo, en movimiento constante,
y que la frontera entre lo nuestro y lo ajeno es mucho más difusa de lo que pensamos. Marte, con sus cielos rojizos y su atmósfera delgada, se convierte en un escenario privilegiado para observar esta visita. Sus satélites artificiales, diseñados para estudiar el clima, el polvo y la superficie, podrían captar destellos inesperados, pequeñas anomalías que delaten la presencia de un forastero. Y sin embargo, hay que subrayarlo. 3I Atlas no es un destructor ni un invasor. No viene a alterar el equilibrio del planeta rojo ni a cambiar de manera dramática la danza de los cuerpos celestes. Su papel es más poético que apocalíptico. Es un narrador que cruza la escena, dejando tras de sí un testimonio breve, una huella tenue pero invaluable. El solo hecho de su paso convierte a Marte en un testigo privilegiado de una historia que comenzó lejos, en otro sistema estelar, y que ahora, por azar o destino, toca las fronteras de nuestro propio vecindario. En el fondo, la pregunta ¿qué está haciendo 3I Atlas con Marte? Revela más sobre nosotros que sobre el objeto en sí. Habla de nuestra necesidad de atribuirle intención a lo desconocido, de nuestra curiosidad insaciable, de nuestra tendencia a buscar narrativas en cada fenómeno natural. En realidad, lo que hace 3I Atlas es recordarnos que no estamos aislados, que el universo es vasto y que de vez en cuando nos concede la oportunidad de mirar un poco más allá de nuestras fronteras. El cielo seguirá siendo el mismo a simple vista, un telón de estrellas sobre el que Marte brilla como un punto rojizo. Pero detrás de ese punto, invisible al ojo humano, un viajero interestelar cruza su camino, indiferente a nuestras preguntas y sin saber que millones de kilómetros más allá, en la Tierra, hay mentes despiertas tratando de descifrar su misterio. Y esa indiferencia, paradójicamente, es lo que lo hace aún más fascinante. Porque mientras nosotros nos preguntamos qué hace con Marte, lo cierto es que 3I Atlas simplemente sigue su viaje, obedeciendo a leyes cósmicas que existían mucho antes de que alguien levantara la vista al cielo y tratara de entenderlas. El nombre de 3I Atlas evoca misterio, como si se tratara de un personaje mitológico que carga con los secretos de otro mundo. Sin embargo, detrás de ese nombre hay un origen muy humano, un sistema de telescopios en Hawái diseñado para algo mucho más práctico, casi rutinario. El proyecto Atlas en realidad nació para protegernos, para vigilar el cielo en busca de asteroides que pudieran representar un peligro para la Tierra. Cada noche, sus sensores barren el firmamento, registrando pequeños puntos de luz que se mueven lentamente en relación con las estrellas de fondo. La mayoría de esos puntos corresponden a asteroides comunes, fragmentos de roca que circulan alrededor del Sol desde tiempos remotos. Pero aquella noche, lo que detectaron no era común. Los astrónomos que recibieron los primeros datos de 3I Atlas notaron de inmediato que había algo raro en su movimiento. Los cálculos preliminares de su órbita no encajaban con los patrones conocidos. Un asteroide normal describe trayectorias elípticas, cerradas, que lo mantienen bajo el dominio de la gravedad solar. Pero 3I Atlas se comportaba distinto. Su curva era hiperbólica, una forma que solo aparece cuando un objeto viaja demasiado rápido como para quedar atrapado. Era como si el Sol tratara de sujetarlo, pero este visitante se escabullía, siguiendo su camino sin intención de volver jamás. Confirmar que un objeto es interestelar no es tarea sencilla. Se requieren semanas de observaciones, ajustes matemáticos y comparaciones con modelos orbitales. Cada noche, diferentes observatorios del mundo apuntaron hacia la tenue luz de 3I Atlas, midiendo su brillo, tratando de afinar su trayectoria. Poco a poco, la evidencia se volvió irrefutable. Aquel no era un hijo de nuestro sistema solar, sino un extraño que venía de más allá. El 3I en su nombre hace referencia precisamente a eso. Es el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua y Borisov. La confirmación generó un entusiasmo inmediato en la comunidad científica. No se trataba simplemente de un hallazgo más para engrosar catálogos. Cada objeto interestelar es una oportunidad irrepetible, una cápsula del tiempo formada en otro rincón de la galaxia. En su superficie, en su hielo, en su polvo,
podrían esconderse firmas químicas de estrellas que no conocemos, de procesos distintos a los que dieron forma a la Tierra, Marte o Júpiter. Para los astrónomos, estudiarlo era como recibir una muestra gratuita del universo, sin necesidad de enviar una sonda a años luz de distancia. Mientras los telescopios seguían su rastro, una coincidencia llamó la atención. La trayectoria de 3I Atlas lo acercaba a la órbita de Marte, no en el sentido alarmista de un impacto, sino como un encuentro en las inmediaciones. Marte, siempre presente en nuestra imaginación colectiva, como el hermano árido y rojizo de la Tierra, se convertía de pronto en escenario de un cruce cósmico. La pregunta ya no era solo qué era 3I Atlas, sino cómo se desarrollaría su paso cerca del planeta rojo. Los científicos saben que un encuentro de este tipo es una oportunidad única para probar hipótesis. Marte cuenta con una flota de orbitadores que lo vigilan constantemente, estudiando su clima, su atmósfera y su superficie. Esos instrumentos podrían detectar rastros de partículas liberadas por el objeto. No se trata de esperar un espectáculo visible al ojo humano, como una lluvia de meteoros, sino de un trabajo meticuloso de buscar señales diminutas en los datos, una variación en la composición del polvo, un trazo en la alta atmósfera, un destello inusual registrado por un sensor sensible. Cualquiera de esas evidencias sería un indicio valioso de que un cuerpo nacido en otro sistema estelar dejó su huella en Marte. El simple hecho de considerar esa posibilidad resulta emocionante. Por siglos, los astrónomos imaginaron que el cielo era inmutable, que los planetas seguían rutas predecibles y que las estrellas eran fijas. Ahora, en apenas unas décadas hemos descubierto no solo planetas alrededor de otras estrellas, sino también objetos que viajan de un sistema a otro. Es como si el universo se hubiera vuelto más dinámico ante nuestros ojos, revelando conexiones que antes parecían imposibles. Para los observadores casuales, 3I Atlas es apenas una nota en las noticias científicas, una curiosidad más en la interminable lista de descubrimientos astronómicos. Pero para quienes se dedican a estudiar el cosmos, su paso es un recordatorio poderoso. No estamos aislados. Los fragmentos de otros mundos pueden cruzar nuestro vecindario en cualquier momento, trayendo consigo pistas de realidades que aún no conocemos. Marte, en este contexto, no es solo un planeta vecino, sino un punto de referencia privilegiado. Al estar en el camino de este viajero, se convierte en un testigo silencioso de una historia cósmica mucho más amplia. El hallazgo también despierta preguntas filosóficas. ¿De dónde vino exactamente 3I Atlas? Fue expulsado de un sistema en formación, arrojado al vacío por la danza gravitacional de gigantes gaseosos, o proviene de un sistema maduro arrancado por accidente de la órbita de su estrella madre. Cualquiera que sea la respuesta, su presencia nos recuerda que el universo no es estático, que los sistemas planetarios no son burbujas cerradas, sino espacios permeables donde la materia puede entrar y salir. Lo que hoy pasa junto a Marte pudo haber pasado antes junto a otros mundos, y en el futuro pasará cerca de estrellas que ni siquiera conocemos. Mientras tanto, la humanidad observa. Desde laboratorios y universidades, desde centros de investigación y telescopios en montañas lejanas, miles de ojos electrónicos siguen cada movimiento de 3I Atlas. Cada dato es almacenado, cada imagen es analizada, cada modelo es ajustado. La ciencia trabaja con paciencia, consciente de que este visitante no se detendrá, que pronto se perderá en la inmensidad, pero también de que cada instante cuenta. Y así, en medio de la rutina diaria de nuestro planeta, mientras las ciudades laten con su propio ritmo y la gente vive sin mirar al cielo, allá afuera se desarrolla una danza silenciosa. Marte y 3I Atlas cruzan caminos en la vastedad del espacio, indiferentes a nuestras preocupaciones, pero cargados de significado para quienes saben leer las señales. No se trata de un encuentro dramático, ni de un evento que cambie el curso de la historia de inmediato. Es más bien un recordatorio sutil de que el universo está vivo, de que cada rincón del cosmos guarda historias esperando ser contadas, y de que a veces esas historias pasan justo frente a nosotros, sin que la mayoría lo note. Hablar de Marte
es hablar de un espejo polvoriento donde la humanidad se contempla a sí misma. Desde tiempos antiguos, ese punto rojizo en el cielo ha encendido la imaginación de culturas enteras, que lo nombraron con el nombre de dioses guerreros y lo asociaron con la sangre, la fuerza y la batalla. Hoy, con satélites y rovers explorando su superficie, sabemos que detrás de esa apariencia rojiza hay un mundo complejo, árido y hostil, pero también profundamente fascinante. Y en medio de esa historia interminable, aparece un visitante inesperado. 3I Atlas, un viajero interestelar que cruza su vecindad y que, aunque no altera de manera visible al planeta, lo convierte en protagonista de un episodio cósmico excepcional. Para entender por qué este encuentro es tan especial, hay que detenerse un momento en lo que Marte significa para nosotros. A diferencia de Júpiter, Saturno o Neptuno, que son gigantes lejanos y difíciles de imaginar como mundos habitables, Marte siempre ha parecido cercano. Tiene días similares a los nuestros, estaciones reconocibles y huellas de ríos que alguna vez corrieron sobre su superficie. No es extraño que haya sido considerado durante siglos como el hermano de la Tierra, aunque un hermano frío, seco y lleno de cicatrices. Y justo por eso, cualquier fenómeno que lo involucre atrae inmediatamente nuestra atención, como si al observarlo observáramos una versión alterna de nuestro propio hogar. Cuando un objeto interestelar como 3I Atlas pasa cerca de Marte, no lo hace en silencio absoluto, al menos no para los instrumentos que lo vigilan. Los orbitadores alrededor del planeta están diseñados para registrar cambios en la atmósfera, detectar partículas cargadas, analizar la composición del polvo, incluso una mínima interacción. Una estela casi invisible de gas liberado por el visitante podría dejar un registro. Y ese registro, por más pequeño que sea, tendría un valor incalculable, porque no sería simplemente polvo de Marte, ni partículas del sistema solar, sino fragmentos que viajaron desde un lugar desconocido, trayendo consigo la firma química de otro rincón de la galaxia. Podemos imaginar el escenario. En la superficie marciana, el cielo rojizo se extiende sobre desiertos helados, mientras las tormentas de polvo barren llanuras interminables. En lo alto, donde la atmósfera se hace delgada, podrían flotar partículas ajenas, granos de materia que no nacieron en Marte ni en la Tierra, sino bajo la luz de una estrella lejana. Para un observador humano, sería imposible distinguirlos. Parecerían parte del polvo normal que cubre al planeta. Pero para los sensores diseñados con precisión científica, cada átomo puede ser una pista, un código que cuenta historias de otros soles. La relación entre Marte y 3I Atlas, por lo tanto, no se mide en choques ni en desastres, sino en oportunidades. Cada objeto interestelar que cruza nuestro vecindario es como un regalo fugaz, una visita que no se repetirá. Y Marte, con su red de satélites y rovers, se encuentra en una posición privilegiada para aprovecharlo. El planeta rojo, convertido en laboratorio natural, se vuelve testigo y guardián de un encuentro que ningún otro mundo del sistema solar está preparado para observar con tanto detalle. Más allá de lo técnico, hay algo poético en imaginar a Marte como anfitrión involuntario de este visitante. Durante milenios, fue el escenario de nuestras fantasías, primero como morada de dioses, luego como hogar de supuestos marcianos, después como posible destino de colonias humanas. Ahora, en un giro inesperado, se convierte en un punto de referencia para estudiar un objeto que viene de más allá de nuestro Sol. Es como si el planeta, silencioso y paciente, se hubiera ganado un papel en una obra cósmica más grande de lo que alguna vez imaginamos. La distancia que separa a 3I Atlas de Marte es enorme en términos humanos, pero en escalas astronómicas, su cercanía es suficiente para que surjan las preguntas. ¿Podría este paso tener alguna consecuencia mínima en la atmósfera marciana? ¿Podría alterar de manera ínfima el delicado equilibrio del polvo que circula en sus cielos? Tal vez no de forma dramática, pero incluso un rastro imperceptible podría convertirse en información valiosa. Y eso basta para que científicos de diferentes países unan esfuerzos, compartan datos y apunten sus instrumentos hacia el mismo objetivo. Es importante recordar que cada descubrimiento científico comienza con una pregunta.
¿Qué está haciendo 3i Atlas con Marte? No implica que el planeta vaya a transformarse de repente o que la órbita del visitante lo modifique. La pregunta refleja nuestra curiosidad, nuestra tendencia a buscar relaciones entre los fenómenos y a tratar de comprender cómo lo ajeno interactúa con lo conocido. El verdadero impacto no está en Marte mismo, sino en lo que nosotros podamos aprender a partir de este cruce. En cierto modo, podríamos decir que 3i Atlas nos obliga a mirar a Marte con ojos nuevos. Ya no lo vemos solo como el planeta donde soñamos poner una bandera, ni como un desierto donde buscamos fósiles de bacterias antiguas, sino como un escenario que nos conecta con el resto de la galaxia. Porque si algo queda claro con este visitante, es que el universo no tiene fronteras rígidas. Los mundos no están aislados unos de otros, sino que forman parte de una red más amplia, donde la materia viaja, se mezcla y se reinventa. Y en esa red, Marte ocupa un lugar particular. Su atmósfera, aunque delgada, es suficiente para registrar huellas. Sus satélites artificiales, aunque diseñados para otras misiones, pueden captar rastros inesperados. Y su papel en la imaginación humana hace que cada noticia relacionada con él resuene más fuerte que la de cualquier otro planeta. No es casualidad que al hablar de 3i Atlas, no pensemos en su paso junto a Júpiter o Saturno, sino en su cruce cercano con Marte. El planeta rojo es para nosotros un interlocutor más íntimo, casi un vecino al que observamos con atención. Mientras tanto, el visitante sigue su camino, indiferente a nuestras preguntas. No sabe que millones de kilómetros más abajo hay máquinas fabricadas por humanos que lo vigilan, ni que en la Tierra hay mentes ansiosas por descifrar su origen. Para él no hay drama ni misterio, simplemente avanza obedeciendo las leyes de la gravedad y la inercia, como lo ha hecho desde que fue expulsado de su lugar de nacimiento. El misterio lo ponemos nosotros, y es precisamente eso lo que lo convierte en un protagonista de nuestra historia cósmica. El cielo marciano no cambia a simple vista. Sus atardeceres siguen tiñéndose de azul, sus tormentas siguen levantando nubes de polvo y sus dunas siguen avanzando con el viento. Pero en medio de esa rutina planetaria, un viajero interestelar pasa cerca, silencioso, discreto, dejando en el aire la posibilidad de que algo de sí mismo quede registrado en aquel mundo desértico. Y esa posibilidad, por mínima que sea, basta para encender la chispa de la imaginación y recordarnos que, aunque nos sintamos solos, formamos parte de un universo donde todo está conectado. Marte, con su silencio eterno, se ha convertido en el escenario de un espectáculo que muy pocos ojos humanos podrán ver directamente. A lo largo de la historia, este planeta ha sido símbolo de guerra, de misterio y de anhelos imposibles. Hoy su papel es distinto. Es un testigo privilegiado del paso de un viajero interestelar que lleva consigo la memoria de otro rincón de la galaxia. Ese viajero es 3i Atlas, y su proximidad al planeta rojo despierta no solo el interés científico, sino también una profunda reflexión sobre nuestro lugar en el cosmos. Lo primero que debemos imaginar es el propio entorno de Marte. Un mundo frío, con una atmósfera tan delgada que apenas puede retener calor, y donde el viento levanta gigantescas tormentas de polvo que envuelven continentes enteros. Sus cielos, de un tono rojizo durante el día y azulados en el atardecer, son escenario habitual de meteoritos que arden brevemente antes de desintegrarse. Marte conoce bien lo que significa recibir visitantes del espacio. Durante miles de millones de años, ha sido golpeado por asteroides y cometas, dejando cicatrices en su superficie que todavía podemos ver desde telescopios en la Tierra. Pero 3i Atlas es diferente. No es un fragmento de roca de nuestro cinturón de asteroides, ni un cometa nacido en las regiones heladas más allá de Neptuno. Es un forastero que viene de lejos, tan lejos que su verdadera historia es imposible de rastrear. Los astrónomos, al observar su paso cerca de Marte, no esperan un evento dramático, ni un choque que altere el destino del planeta. Lo que buscan es algo mucho más sutil, señales, rastros, huellas mínimas que puedan revelar la naturaleza de este visitante. Tal vez partículas microscópicas que se desprendan de su superficie y que, arrastradas por el viento solar,
lleguen a tocar la atmósfera marciana. Tal vez un cambio casi imperceptible en la forma en que refleja la luz al pasar por las inmediaciones del planeta. Cada detalle importa, porque cada dato puede ser la clave para entender un poco más sobre cómo se forman y evolucionan los mundos más allá de nuestro propio Sol Marte. En este sentido, se convierte en un laboratorio natural. Sus sondas y satélites artificiales ya vigilan constantemente el entorno del planeta, enviando información sobre tormentas, temperaturas y composición atmosférica. Si algo inusual ocurre durante el paso de 3I Atlas, esas máquinas podrían detectarlo. Y aunque la mayoría de las personas en la Tierra jamás lo notarán, en los archivos digitales de esas misiones podría quedar guardado un testimonio invaluable: el contacto indirecto entre Marte y un objeto nacido en otro sistema estelar. Pero más allá de lo técnico, lo que fascina es el simbolismo. La humanidad lleva siglos mirando a Marte, como un espejo de sus sueños y temores. Hemos imaginado civilizaciones escondidas bajo su suelo, mares que alguna vez cubrieron su superficie, e incluso futuros donde colonias humanas florecen en sus desiertos. Ahora, ese mismo planeta se convierte en escenario de un encuentro que nos recuerda que no estamos solos en la galaxia, que los fragmentos de otros mundos pueden atravesar nuestro vecindario en cualquier momento, trayendo consigo secretos que no podríamos obtener de otra manera. Pensemos en lo que significa que una partícula de polvo de 3I Atlas pueda terminar flotando en la atmósfera marciana. Ese grano podría haber estado orbitando otra estrella hace millones de años. Podría haber formado parte de un cometa en un sistema solar distante, o incluso haber sido expulsado por el choque de planetas en formación. Ahora, después de un viaje inimaginablemente largo, ese mismo grano se mezcla con el aire enrarecido de Marte, convirtiéndose en un puente entre dos historias cósmicas. Para nosotros, estudiar algo así sería como leer una carta escrita en otro idioma, enviada desde un lugar que jamás visitaremos. El impacto emocional de estas ideas es tan grande como el científico. Ver a Marte en compañía de 3I Atlas nos obliga a reconocer lo efímero de nuestro tiempo y lo pequeño de nuestra escala. Mientras discutimos problemas terrenales, mientras las ciudades de nuestro planeta laten con sus luces y ruidos, allá arriba se desarrolla un cruce silencioso que no necesita testigos para existir. Marte no pide permiso para ser escenario de esta historia, y 3I Atlas no busca protagonismo. Simplemente se encuentran en la vastedad del espacio, obedeciendo leyes universales que nos sobrepasan. Lo irónico es que, aunque estos cuerpos actúan con total indiferencia hacia nosotros, terminan provocando una de nuestras reacciones más humanas: la curiosidad. Queremos saber de dónde viene 3I Atlas, qué lo compone, qué secretos guarda. Queremos imaginar qué pasaría si dejara rastros en Marte y qué podríamos aprender de ellos. Queremos darle sentido a un encuentro que, desde la perspectiva del universo, no es más que una coincidencia. Y sin embargo, para nosotros, esa coincidencia se transforma en historia, en poesía y en ciencia. Marte sigue girando en su órbita, rojo y solitario, mientras el visitante interestelar pasa cerca. Ninguno de los dos se inmuta, ninguno altera su camino. Pero en la Tierra, ese momento se convierte en motivo de reflexión, de cálculos, de observación paciente. Porque sabemos que oportunidades como esta son raras, y que el universo no repite escenas a voluntad. Lo que vemos ahora jamás volverá a repetirse. 3I Atlas no regresará. Su viaje lo llevará más allá, a perderse en la oscuridad, mientras Marte seguirá ahí, girando alrededor del Sol, como lo ha hecho por miles de millones de años. Quizá la lección más poderosa de este cruce es que el universo no necesita ser espectacular a los ojos humanos para ser grandioso. A veces, basta con la cercanía silenciosa de dos cuerpos que jamás volverán a encontrarse para recordarnos la vastedad en la que existimos. 3I Atlas y Marte no se tocan, no chocan, no cambian de manera visible. Y sin embargo, su simple coincidencia en el espacio y el tiempo es suficiente para llenar páginas de ciencia, poesía y asombro. El descubrimiento de 3I Atlas no solo trajo entusiasmo científico, también abrió un debate cultural y humano.
Cada vez que un objeto interestelar cruza nuestro sistema solar, la noticia se convierte en un recordatorio de lo poco que conocemos sobre el universo. Los titulares hablan de un visitante de las estrellas, de un viajero que viene de fuera, y esas palabras tan simples encienden la imaginación de millones de personas. En un mundo acostumbrado a mirar hacia abajo, a las pantallas y al suelo de las ciudades, de pronto un objeto como 3I Atlas nos obliga a mirar hacia arriba y a recordar que vivimos en un cosmos inmenso, lleno de caminos invisibles. Pero mientras el público general se sorprende con la idea de un visitante lejano, los astrónomos trabajan con precisión y paciencia. Sus cálculos buscan responder preguntas fundamentales. ¿De dónde viene este objeto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué tan cerca estará de los planetas conocidos? En ese esfuerzo, Marte aparece una y otra vez como punto de referencia, no porque el visitante represente un peligro, sino porque su proximidad convierte al planeta rojo en parte de la narrativa. Y de inmediato surge la pregunta inevitable: ¿qué significa que un objeto interestelar pase tan cerca de Marte? La respuesta no es simple, porque depende de la perspectiva desde la que se observe. Para un científico, significa una oportunidad única de registrar datos inéditos. Para un filósofo, significa un recordatorio de que todo en el universo está conectado. Para un ciudadano común, puede significar apenas una curiosidad pasajera, una noticia que se olvida al día siguiente. Y sin embargo, en el fondo, todas esas perspectivas convergen en un mismo punto: la certeza de que no estamos aislados, de que nuestro sistema solar no es un rincón cerrado, sino un lugar abierto donde las historias cósmicas se entrelazan. Imaginemos a Marte en este escenario. Su superficie, marcada por cráteres gigantescos y cañones que superan cualquier accidente geográfico de la Tierra, guarda cicatrices de encuentros pasados. En el pasado remoto, asteroides de gran tamaño chocaron contra él, cambiando su geología para siempre. Pero lo que ahora presencia no es un choque, sino un cruce silencioso. Desde su órbita, quizá algún satélite logra captar la tenue luz de 3I Atlas mientras se desplaza por el cielo marciano. Esa luz, débil y distante, representa el testimonio de una visita que no se repetirá. Para los científicos que estudian el polvo cósmico, la posibilidad de que fragmentos microscópicos de 3I Atlas se mezclen con la atmósfera de Marte es un sueño. Cada partícula sería un mensajero, un pedazo de otro sistema estelar puesto frente a nosotros sin que tengamos que viajar años luz. Es como si la galaxia nos enviara muestras gratuitas de su diversidad y nuestra tarea fuera aprender a leerlas. Tal vez en esos granos se esconden compuestos químicos nunca antes observados, tal vez estructuras de hielo formadas bajo condiciones que no existen en nuestro sistema solar. Lo cierto es que cualquier descubrimiento abriría nuevas preguntas, y esas preguntas, a su vez, alimentarían nuevas misiones, nuevos experimentos y nuevas teorías. Pero más allá del aspecto técnico, hay algo profundamente humano en la manera en que interpretamos estos encuentros. La pregunta ¿qué está haciendo 3I Atlas con Marte? Revela nuestro deseo de darle intención a lo desconocido. Sabemos que este objeto no tiene voluntad, que no eligió su camino. Es un viajero que avanza por inercia, obedeciendo leyes físicas que no entienden de propósitos. Y, sin embargo, lo describimos como si tuviera un papel que cumplir, como si su presencia cerca de Marte fuera un acto consentido. Esa forma de narrarlo no es un error, es parte de nuestra naturaleza. Convertir lo cósmico en historia, lo científico en relato. Marte, entonces, aparece no solo como un planeta estudiado por máquinas y sondas, sino como un personaje dentro de esta narración. Un personaje silencioso que no necesita hablar para transmitir significado. Su simple cercanía a 3I Atlas basta para que lo veamos de otro modo. Ya no solo como un desierto lejano, sino como un escenario cósmico donde se cruzan mundos. Mientras tanto, en la Tierra, la mayoría de la gente continúa con su vida cotidiana. El paso de 3I Atlas no ilumina nuestros cielos, no se convierte en un espectáculo visible como un eclipse o una lluvia de meteoros.
Y sin embargo, la grandeza del evento no se mide en su visibilidad, sino en su rareza. Cada objeto interestelar detectado hasta ahora ha sido único, y ninguno ha repetido su visita. Oumuamua pasó, desconcertó y se perdió. Borisov apareció, mostró una cola brillante y se desvaneció. Ahora, 3I Atlas sigue su ruta, acercándose a Marte y recordándonos que cada instante cuenta, que cada visitante es irrepetible. El impacto cultural de estas historias es profundo. En tiempos donde las fronteras y los conflictos parecen absorber toda la atención, recordar que fragmentos de otros sistemas estelares cruzan nuestro vecindario nos da perspectiva. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, que los problemas humanos son diminutos frente a la escala galáctica. Y paradójicamente, esa conciencia no nos hace sentir insignificantes, sino conectados. Porque si polvo nacido en otro sol puede terminar flotando sobre Marte, entonces los hilos invisibles que unen a los mundos son más reales de lo que pensamos. El encuentro entre Marte y 3I Atlas no cambia de manera inmediata la vida en la Tierra. No provoca catástrofes ni revoluciones tecnológicas, pero en el terreno del conocimiento y de la imaginación, su importancia es enorme. Nos enseña que el universo no es estático, que las historias cósmicas no ocurren solo en lugares lejanos, sino también aquí, en nuestro propio vecindario solar, y que cada planeta, incluso uno tan árido como Marte, puede convertirse en escenario de algo grandioso. Quizá lo más conmovedor de todo es reconocer la indiferencia de los protagonistas. Marte no mira al cielo esperando al visitante, y 3I Atlas no sabe qué pasa junto a un planeta rojo lleno de historias humanas. Ambos siguen su camino sin conciencia de nuestra existencia, y sin embargo, somos nosotros quienes damos significado a ese cruce. Somos nosotros quienes lo convertimos en relato, en pregunta, en poesía. Esa es la paradoja más hermosa, que, en un universo indiferente, somos capaces de encontrar sentido, de narrar y de asombrarnos. Así, mientras el polvo se levanta en las llanuras marcianas y el visitante interestelar avanza en su ruta imperturbable, lo que queda en nosotros es la certeza de haber sido testigos, aunque sea a distancia, de un momento irrepetible. Un cruce, fugaz que une mundos y que nos recuerda que, aunque pequeños, tenemos la capacidad de mirar, de preguntar y de imaginar. Y en esa capacidad, quizá, se encuentra la verdadera grandeza de nuestra especie. La historia de 3I Atlas y su cercanía con Marte no puede entenderse solo con cálculos orbitales o gráficas de trayectorias. También necesita ser contada con la sensibilidad de quien mira al cielo y se pregunta qué significa realmente que un objeto nacido en otro sistema estelar se cruce con uno de nuestros vecinos planetarios. Porque al final los números explican la mecánica, pero es la narrativa la que conecta esos sucesos con nuestra humanidad. En lo profundo del espacio, 3I Atlas avanza con indiferencia. Su superficie, probablemente cubierta de hielo y polvo, refleja débilmente la luz del Sol mientras se acerca a la órbita de Marte. No hay propósito en su viaje, no hay voluntad que lo guíe, solo la consecuencia inevitable de fuerzas gravitacionales que lo expulsaron de su lugar de origen hace millones de años. Sin embargo, para nosotros, su paso tiene un significado distinto. Es la evidencia de que el universo es permeable, de que la materia viaja y se encuentra en lugares inesperados. Marte, por su parte, es un planeta que siempre nos ha recordado lo frágil de la habitabilidad. Su superficie está llena de cicatrices, su atmósfera es tenue y su agua líquida desapareció hace mucho tiempo. Y aún así, es el mundo que más se parece al nuestro, el que más fácilmente podemos imaginar habitado en algún futuro. Que un objeto como 3I Atlas pase cerca de él despierta la sensación de que el cosmos nos ofrece pequeñas conexiones, como si nos recordara que lo que sucede en lugares remotos también puede rozar lo cercano. Imaginemos la escena desde la perspectiva de un orbitador. Alrededor de Marte, los instrumentos apuntan hacia el horizonte del planeta, donde la tenue atmósfera se mezcla con el vacío. En medio de ese cielo rojizo,
aparece un punto débil que se mueve lentamente. No es una estrella, no es un satélite conocido. Es el reflejo de 3I Atlas, un viajero que nunca más regresará. Para los científicos que analizan esos datos, cada cambio en el brillo, cada variación en la trayectoria, es información preciosa. No se trata de espectáculo, sino de ciencia paciente, de la búsqueda de señales casi invisibles que revelen la composición y el origen del objeto. La proximidad de 3I Atlas a Marte no significa peligro. La distancia sigue siendo enorme, suficiente para descartar cualquier colisión. Pero en términos cósmicos, cerca no implica riesgo, sino oportunidad. Oportunidad de observar cómo un objeto interestelar se comporta dentro de nuestro sistema solar, cómo interactúa con la luz del Sol, cómo responde al viento solar que arrastra partículas cargadas a través del espacio. Y en este caso, la oportunidad de ver si algo de ese comportamiento queda registrado en las inmediaciones del planeta rojo. Lo fascinante es que, aunque todo ocurre a escalas gigantescas, el impacto real puede reducirse a lo diminuto. Una mota de polvo que se desprenda de 3I Atlas podría convertirse en el hallazgo más importante de la misión de un satélite marciano. Una sola molécula de gas liberada en su trayectoria podría ofrecer pistas sobre la química de sistemas estelares distantes. Así es la ciencia del espacio. A veces los tesoros no están en lo grandioso, sino en lo imperceptible. Pero además del interés científico, hay un trasfondo poético imposible de ignorar. Marte, un mundo árido y silencioso, recibe la visita pasajera de un objeto que viajó durante millones de años. Ninguno de los dos es consciente del otro, ninguno altera su curso. Y sin embargo, en la mirada humana, este encuentro adquiere un sentido profundo. Lo convertimos en historia porque necesitamos hacerlo, porque en nuestra naturaleza está dar significado a lo que ocurre en el cielo. Sin esa narrativa, el cosmos sería solo un escenario frío de movimientos mecánicos. Con ella, se transforma en un libro abierto lleno de capítulos misteriosos. Pensar en 3I Atlas cerca de Marte también nos obliga a imaginar su origen. Tal vez fue parte de un disco de escombros, alrededor de una estrella joven, expulsado por la gravedad de un gigante gaseoso. Tal vez nació en un sistema binario, donde la danza de dos soles lo lanzó al vacío interestelar. Tal vez su viaje comenzó antes de que la vida existiera en la Tierra, cruzando silenciosamente el espacio, mientras aquí los océanos apenas empezaban a formarse. Sea cual sea su historia, su presencia ahora nos conecta con esas posibilidades. La humanidad ha soñado durante mucho tiempo con alcanzar las estrellas, pero mientras los viajes interestelares siguen siendo imposibles para nosotros, los objetos como 3I Atlas vienen hacia acá, trayendo consigo pedazos de otros mundos. Es como si el universo, de vez en cuando, nos recordara que no necesitamos salir todavía para empezar a aprender sobre lo que hay allá afuera. Basta con prestar atención cuando un visitante inesperado cruza nuestro camino. En este sentido, Marte se convierte en un aliado silencioso. No pidió ser escenario de este encuentro. No cambió nada en su rutina de planeta solitario. Pero gracias a su posición y a la red de sondas que lo vigilan, puede convertirse en testigo de un fenómeno único. Y para nosotros, cada dato que llegue de esos instrumentos será como una conversación indirecta con otro sistema estelar, un diálogo hecho de átomos y moléculas que viajaron por siglos antes de rozar nuestro vecindario. La grandeza del evento no está en lo visible, sino en lo simbólico. En la Tierra no veremos luces brillantes en el cielo. No habrá espectáculos que maravillen a las multitudes. Pero la ciencia no necesita fuegos artificiales para encontrar maravilla. Basta con el paso silencioso de 3I Atlas junto a Marte para recordarnos que la galaxia es un lugar abierto, que los mundos están conectados y que el azar puede regalarnos oportunidades únicas de conocimiento. Al final, lo que permanece es la conciencia de haber sido testigos de algo irrepetible. 3I Atlas seguirá su camino, Marte seguirá en su órbita, y nosotros seguiremos buscando respuestas. Pero durante un breve instante, esos tres destinos se cruzaron, y en ese cruce quedó grabada una historia que mezcla ciencia, filosofía y asombro humano. Que aunque para el universo no signifique nada,
para nosotros lo significa todo. Hablar de Marte y 3i Atlas es hablar de encuentros improbables. El universo es tan vasto que la sola idea de que un objeto expulsado de un sistema estelar distante pase por la vecindad de uno de nuestros planetas resulta extraordinaria. Y sin embargo, aquí estamos, siguiendo con atención la trayectoria de un cuerpo que, a pesar de no tener conciencia de su viaje, ha capturado la atención de toda una especie. Para dimensionar lo inusual de este suceso, conviene recordar que la mayoría de los objetos que vemos en el cielo forman parte de una misma familia cósmica. Los asteroides, los cometas y hasta el polvo interplanetario se originaron del mismo material que dio vida al Sol y a sus planetas. Son, en cierto sentido, parientes cercanos. En cambio, 3i Atlas no pertenece a esa familia. Su ruta no está definida por órbitas cerradas ni por ciclos repetitivos. Viene de afuera, de una región desconocida, y su paso por nuestro sistema solar será breve y definitivo. Una vez que se aleje, no volverá jamás. Marte en esta historia es como un testigo casual. No buscó el encuentro, ni lo necesita para continuar con su existencia. Sin embargo, la cercanía del visitante lo coloca en un papel especial. Los instrumentos que orbitan al planeta rojo podrían ser capaces de registrar señales mínimas de su presencia, y aunque esas señales sean invisibles para el ojo humano, tendrían un valor inmenso, porque no se trataría de datos sobre un cometa ordinario, sino sobre un objeto que lleva consigo la memoria de otro lugar de la galaxia. Lo fascinante de imaginar este cruce es pensar en la escala del tiempo. Tal vez 3i Atlas fue expulsado de su sistema de origen hace millones de años, cuando la Tierra apenas era un planeta joven cubierto de lava y océanos incipientes. Desde entonces viajó en solitario, atravesando regiones vacías donde la luz de las estrellas es tenue y el silencio absoluto. Y ahora, después de ese viaje interminable, pasa junto a Marte, un planeta que para nosotros es símbolo de exploración y futuro. La coincidencia de esas dos historias, la de un viajero interestelar y la de un mundo vecino, es lo que convierte a este momento en algo tan significativo. Marte tiene la particularidad de ser un planeta que despierta emociones humanas. Su color rojizo, visible incluso a simple vista desde la Tierra, lo distingue entre todos los puntos de luz del cielo. Sabemos que es frío, árido y hostil, pero también sabemos que comparte con nosotros características familiares. Días de duración similar a los nuestros, estaciones que cambian con el paso de los meses, casquetes polares que crecen y disminuyen. Por eso, cuando imaginamos a 3i Atlas pasando cerca de él, la escena adquiere un matiz íntimo. No pensamos en un planeta cualquiera, sino en aquel que sentimos como hermano. El paso de 3i Atlas también despierta preguntas inevitables. ¿Qué historias guarda en su interior? ¿Qué elementos químicos lo componen? ¿Será parecido a los cometas que conocemos o esconderá materiales desconocidos? Aunque no podamos responder a todas esas preguntas de inmediato, el hecho de plantearlas ya transforma nuestra relación con el cosmos. Cada vez que un visitante interestelar aparece, nos recuerda que el universo no es un catálogo cerrado, sino una colección infinita de sorpresas. Para quienes estudian el polvo cósmico, este encuentro representa un sueño. Imaginar que una partícula desprendida de 3i Atlas pueda mezclarse con la atmósfera marciana es imaginar un puente entre dos sistemas estelares. Ese grano de polvo habría viajado durante millones de años, cruzando distancias inconcebibles para finalmente terminar en el aire enrarecido de Marte. Y si algún instrumento logra detectarlo, ese instante quedará registrado como uno de los contactos más directos que hemos tenido con otro rincón de la galaxia. Pero incluso si no se detecta nada, el paso de 3i Atlas no pierde importancia. Su sola existencia ya es un mensaje. Nos dice que los sistemas planetarios no son islas aisladas, que la materia puede escapar y viajar, que el cosmos está en constante movimiento. Y nos recuerda que lo que vemos en nuestro vecindario no es lo único que existe, sino apenas una muestra de una diversidad mucho mayor. En cierto modo, podríamos decir que Marte y 3i Atlas nos ofrecen una lección de humildad. El planeta rojo, con su silencio y su vacío, nos muestra lo frágil que puede ser la habitabilidad.
Y el visitante interestelar, con su viaje interminable, nos enseña que los mundos están conectados de formas que apenas empezamos a entender. Ambos, sin proponérselo, nos obligan a mirar más allá de nuestras fronteras y a aceptar que somos parte de un universo mucho más grande de lo que podemos imaginar. La poesía de este encuentro radica en su fugacidad. 3I Atlas no se quedará, no se convertirá en una luna de Marte, ni en un cometa que regrese cada cierto número de años. Pasará una sola vez y seguirá su camino hacia la oscuridad. Esa brevedad es lo que lo hace precioso. Como un cometa que ilumina el cielo por un instante y luego desaparece, el paso de este visitante interestelar es irrepetible. Y nosotros, desde la Tierra, tenemos el privilegio de ser conscientes de ello. Quizá dentro de miles de años, otros viajeros interestelares cruzarán nuestro sistema solar. Quizá Marte vuelva a ser testigo de encuentros semejantes. Pero este momento, el de 3I Atlas, es único, y en su singularidad encontramos la chispa del asombro. Porque aunque el universo no nos presta atención, aunque sus movimientos ocurren sin intención, nosotros los observamos, los interpretamos y los convertimos en historia. Y en esa capacidad de dar sentido es donde reside la verdadera grandeza de nuestra especie. Marte y 3I Atlas no se saludan, no se tocan, no cambian el destino del otro, pero en la mirada humana, su cruce se transforma en un capítulo cósmico cargado de significado. Y mientras los instrumentos siguen registrando datos, mientras los astrónomos trazan gráficas y los poetas escriben versos, lo que queda es la certeza de que vivimos en un universo abierto, donde cada encuentro es una oportunidad para aprender y maravillarse. Hay momentos en la historia de la astronomía que parecen insignificantes para quienes no miran al cielo, pero que para los científicos representan auténticos tesoros. El paso de 3I Atlas cerca de Marte es uno de esos momentos. No habrá explosiones de luz visibles desde la Tierra, no se verá una estela brillante atravesando el cielo nocturno, ni habrá un espectáculo que asombre a las multitudes. Y sin embargo, en la quietud de los observatorios y en el silencio de las salas de control, donde se reciben datos de sondas y satélites, este evento tiene un valor incalculable. Para entenderlo, basta con recordar lo rara que es la visita de un objeto interestelar. En toda la historia de la astronomía moderna, apenas hemos identificado 3: Oumuamua, Borisov y ahora 3I Atlas. Los 3 diferentes, los 3 sorprendentes, los 3 breves. Cada uno pasó una sola vez, como un destello en la oscuridad. En comparación con la cantidad de asteroides y cometas que conocemos dentro de nuestro propio sistema solar, los objetos interestelares son como agujas en un pajar cósmico. Su detección no es solo difícil, sino también un recordatorio de que el universo nos muestra su diversidad apenas en chispazos. Marte aparece en esta historia como un escenario privilegiado, no porque vaya a sufrir un cambio radical con el paso de 3I Atlas, sino porque su presencia cercana nos permite observar el fenómeno desde un ángulo distinto. Marte no es solo un planeta rojo en el horizonte terrestre, es también un laboratorio vivo, vigilado día y noche por instrumentos que miden desde la composición de su atmósfera hasta la actividad de sus tormentas de polvo. Si algo del visitante interestelar deja huella en ese mundo, habrá ojos electrónicos atentos para registrarlo. La belleza de esta posibilidad radica en lo diminuto. No esperamos que 3I Atlas arranque montañas en Marte ni que cambie sus cielos. Lo que buscamos es algo mucho más sutil, partículas de polvo que tal vez viajan en su estela y que al cruzar las inmediaciones del planeta podrían mezclarse con su atmósfera. Esas partículas serían mensajeras, fragmentos nacidos bajo otro sol, quizá a cientos o miles de años luz de distancia. Analizar un solo grano sería como leer un poema escrito en un idioma desconocido, pero lleno de significado. Imaginemos esa escena. Un fragmento microscópico desprendido de 3I Atlas flota en el espacio, arrastrado por la presión de la luz solar. Tras millones de años de viaje, cruza por casualidad el cielo marciano. Para cualquiera que observe desde la superficie del planeta, sería invisible. Pero para los sensores de un orbitador,
podría aparecer como una variación en la densidad del polvo, como un destello diminuto registrado en un espectrómetro. Ese instante, invisible y silencioso, se convertiría en una ventana abierta hacia otro sistema estelar. El ser humano siempre ha buscado maneras de cruzar fronteras. Hemos explorado mares, desiertos y cielos, pero en el espacio interestelar, nuestra tecnología todavía es joven. Apenas hemos enviado sondas que se alejan lentamente del sistema solar, y ninguna alcanzará otra estrella en miles de años. En ese contexto, los objetos interestelares como 3I Atlas son una especie de puente. Ellos vienen hacia nosotros, trayendo consigo secretos que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Y que uno de esos puentes pase tan cerca de Marte nos recuerda que el universo no es un vacío estático, sino un escenario donde los mundos se cruzan constantemente. La pregunta, ¿qué está haciendo 3I Atlas con Marte?, no busca una respuesta literal. No hay una acción deliberada, no hay intención, pero en nuestra forma de pensar, esa pregunta tiene sentido porque nos ayuda a conectar hechos aislados. Nos invita a imaginar que Marte, con su silencio rojo, observa de alguna forma al visitante, y que el visitante, sin quererlo, deja su huella en él. Esa narrativa es parte de lo que nos hace humanos, transformar movimientos ciegos en historias llenas de significado. En la Tierra, mientras tanto, la mayoría de las personas seguirá sin enterarse de este encuentro. La vida cotidiana no se detendrá porque un objeto interestelar cruce la órbita de Marte. Y sin embargo, quienes saben del tema lo guardarán como un acontecimiento único. Los archivos de datos, los gráficos orbitales, las imágenes borrosas captadas por telescopios terrestres, todo eso se convertirá en testimonio de un instante irrepetible. Cuando 3I Atlas se haya ido, esos registros serán lo único que quede de su paso. Marte, por su parte, seguirá en su rutina cósmica. Sus tormentas levantarán polvo, sus noches heladas se extenderán bajo cielos claros, sus atardeceres seguirán pintándose de azul. Nada en su superficie revelará que un objeto interestelar pasó cerca de él. Pero para nosotros, saberlo ya cambia la manera en que lo miramos. Porque ahora Marte no es solo un planeta vecino, sino también un testigo. Y ese simple hecho lo vuelve más cercano, más íntimo, más nuestro. En la vastedad del universo, coincidencias como esta parecen imposibles. Pero ocurren, y cuando ocurren, nos recuerdan que los sistemas estelares no son cajas cerradas, sino escenarios abiertos. La materia viaja, los mundos se cruzan y nosotros, pequeños habitantes de un planeta azul, tenemos la fortuna de darnos cuenta. Quizá esa sea la verdadera enseñanza de 3I Atlas y Marte, que la grandeza no está en lo espectacular, sino en lo improbable, y que en esa improbabilidad se esconde la poesía del cosmos. Así el paso de 3I Atlas no es un evento de destrucción ni de transformación radical, es más bien un recordatorio silencioso de que el universo nos conecta con lugares que jamás veremos, que Marte, en su soledad rojiza, puede convertirse en el escenario de encuentros que nos hablan de la inmensidad, y que nosotros, con nuestra capacidad de observar y narrar, somos los únicos capaces de darle sentido. El silencio del espacio es engañoso. A primera vista parece que nada ocurre, que todo es quietud eterna, pero si pudiéramos observar con paciencia infinita, notaríamos que el universo es un escenario en constante movimiento. Estrellas que nacen, sistemas que colapsan, planetas que cambian lentamente, cometas que recorren rutas elípticas durante miles de años, y de vez en cuando, objetos solitarios que no pertenecen a ningún lugar fijo, viajeros interestelares. 3I Atlas es uno de esos mensajeros, y su paso cercano a Marte nos recuerda que incluso en el aparente vacío, las historias se cruzan. Para comprender la singularidad de este momento, imaginemos la vastedad de la Vía Láctea. Cientos de miles de millones de estrellas, cada una con sus propios mundos, orbitando en un baile cósmico que dura eones. En ese mar de posibilidades, un fragmento de materia es arrancado de su lugar de origen y arrojado al espacio. Sin rumbo, sin destino, viaja durante millones de años hasta que, por pura coincidencia, entra en nuestro sistema solar. La probabilidad de que eso ocurra es diminuta, y sin embargo aquí está. Y no solo eso.
Su camino lo acerca a Marte, el planeta que más despierta nuestra curiosidad y nuestros sueños de futuro. Marte no se da cuenta de lo que sucede. Su superficie fría y polvorienta sigue marcada por cráteres, dunas y cañones gigantescos. Sus tormentas de polvo se levantan como siempre, ocultando por días o semanas la luz del sol. Pero para nosotros, que lo miramos con telescopios y lo exploramos con sondas, su papel en este encuentro es significativo. Marte se convierte en un escenario natural, un punto de referencia desde el cual podemos observar y medir la trayectoria de 3I Atlas. El interés no está en un posible impacto, porque no lo habrá. La distancia es suficiente para descartar cualquier peligro. El interés está en lo sutil, en los rastros diminutos que el visitante podría dejar atrás, en las partículas que tal vez se desprenden de su superficie y que podrían interactuar, aunque sea mínimamente, con la atmósfera marciana. Para un científico, una sola detección de ese tipo sería como encontrar una firma olvidada en un manuscrito antiguo, una señal inequívoca de que lo que vemos no pertenece aquí, sino a otro rincón de la galaxia. Imaginemos un grano de polvo interestelar cayendo hacia Marte. En su viaje, soportó temperaturas extremas, choques con partículas del viento estelar, radiación de 1000 estrellas distintas, y al final, ese grano termina en el aire enrarecido del planeta rojo, flotando unos segundos antes de asentarse sobre su superficie. Para cualquiera que camine sobre Marte en el futuro, ese grano será indistinguible de los demás. Pero en un laboratorio, bajo un microscopio, podría revelar diferencias sutiles en su composición, pistas de una química que nunca antes hemos visto. El paso de 3I Atlas también despierta reflexiones sobre el tiempo. Nosotros medimos los años en calendarios, las décadas en generaciones, pero este objeto lleva viajando millones de años, mucho antes de que existiera nuestra especie. Mientras en la Tierra los continentes se movían, los dinosaurios surgían y desaparecían, y la vida humana apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, 3I Atlas ya estaba en camino. Su cercanía a Marte no es un acto planeado, sino una coincidencia que nos habla de escalas mucho más grandes que las nuestras. En ese sentido, Marte y 3I Atlas nos enseñan lo mismo: paciencia. El planeta rojo lleva miles de millones de años esperando bajo el Sol, sin prisa, sin alterar su curso. El visitante interestelar, por su parte, recorrió distancias inconcebibles antes de llegar aquí. Y nosotros, que vivimos apenas unos cuantos años en comparación, somos los únicos que notamos la magnitud del encuentro. Es como si el universo nos regalara un instante de conciencia, un recordatorio de que estamos conectados con algo mucho más grande. Lo que hace único a este momento no es lo que cambia, sino lo que revela. No habrá cataclismos, ni transformaciones visibles. Marte seguirá igual, y 3I Atlas continuará su viaje hacia la oscuridad. Pero nosotros habremos aprendido algo. Habrán quedado registros en los telescopios, datos en los espectrómetros, imágenes en los archivos científicos, y con ellos nuevas preguntas. ¿De qué está hecho este objeto? ¿Cómo fue expulsado de su sistema de origen? ¿Cuántos más hay ahí afuera, esperando cruzar por nuestro vecindario? El ser humano tiene una habilidad especial para convertir lo efímero en memoria. Lo hacemos con los eclipses, con las lluvias de meteoros, con los cometas brillantes que aparecen una vez por generación. Y ahora lo hacemos con 3I Atlas. Aunque su paso no sea un espectáculo para las masas, quedará registrado en nuestra historia como uno de esos momentos en que el universo nos permitió asomarnos un poco más allá de nuestras fronteras. Y el hecho de que Marte sea parte de esa historia lo vuelve aún más especial, porque Marte no es un planeta cualquiera. Es el destino de nuestras sondas, el objetivo de nuestras futuras misiones tripuladas, el lugar donde soñamos con dejar huellas humanas algún día. Que un objeto interestelar pase cerca de él es como si el cosmos nos recordara que nuestros sueños de exploración no ocurren en aislamiento, sino en un universo vivo, lleno de visitantes inesperados. Es como si Marte, en su soledad, recibiera una visita que lo conecta con historias mucho más grandes que las nuestras. Así, el paso de 3I Atlas no es solo un hecho científico, sino también una metáfora. Nos habla de viajes largos,
de encuentros improbables, de conexiones invisibles. Nos recuerda que incluso en un universo que parece indiferente, hay momentos de belleza silenciosa que podemos reconocer y atesorar. Y en esa capacidad de asombrarnos radica parte de lo que nos hace humanos. Cuando el visitante se aleje y Marte vuelva a su rutina eterna, lo único que quedará será nuestra memoria del evento. Pero esa memoria será suficiente, porque en ella habremos encontrado sentido, inspiración y preguntas nuevas. Y al final eso es lo que importa, que seguimos mirando al cielo, que seguimos preguntando y que seguimos encontrando en lo lejano un reflejo de nosotros mismos. El universo nos habla en susurros y rara vez en gritos. A veces, esos susurros llegan en forma de destellos lejanos de supernovas, otras veces en los ecos de ondas gravitacionales, y en ocasiones se manifiestan en la presencia silenciosa de un visitante interestelar. Tres y Atlas es uno de esos susurros, un recordatorio discreto pero poderoso de que el cosmos está vivo, en movimiento constante, y que los caminos invisibles que cruzan la galaxia pueden traer hasta nosotros fragmentos de mundos que jamás conoceremos de cerca. Su proximidad con Marte ha despertado una ola de interés que no se explica por la posibilidad de un impacto, sino por la oportunidad de observar lo improbable. Que un objeto interestelar atraviese nuestro sistema solar ya es en sí mismo un fenómeno extraordinario. Que además lo haga pasando cerca de un planeta que ocupa un lugar especial en nuestra imaginación, lo convierte en algo único. Marte es el espejo donde proyectamos nuestros sueños de exploración y nuestras ansias de futuro, y ahora también es el escenario de un cruce cósmico que nos conecta con rincones lejanos de la galaxia. La naturaleza de 3I Atlas sigue siendo un misterio. Los telescopios registran su brillo, sus cambios de velocidad, la forma en que refleja la luz solar. Esos datos permiten hacer modelos, calcular trayectorias y estimar composiciones. Pero al final, mucho de lo que sabemos está basado en conjeturas. Tal vez se parece a los cometas de nuestro sistema solar, con núcleos helados y colas de polvo. Tal vez sea diferente, un fragmento sólido expulsado de un sistema en formación, con características que jamás hemos visto antes. Lo único seguro es que su origen no está aquí, y que su viaje lo llevará lejos una vez que cruce nuestro vecindario. Marte, en esta historia, funciona como un testigo silencioso. Sus cielos, a menudo cubiertos de tormentas de polvo, podrían recibir partículas microscópicas desprendidas del visitante. Sus satélites artificiales, diseñados para estudiar su clima y su geología, podrían registrar señales diminutas que revelen la huella de 3I Atlas, y aunque esas señales nunca sean visibles a simple vista, tendrían un valor incalculable, porque no estaríamos observando materia del sistema solar, sino un mensaje químico proveniente de otro sol. El simbolismo es tan fuerte como la ciencia. Marte es el planeta al que más nos hemos acercado después de la Luna. Lo hemos cartografiado, hemos aterrizado robots en su superficie, hemos soñado con colonizarlo. Su cercanía emocional con la Tierra lo convierte en un protagonista inevitable de cualquier historia cósmica. Y que 3I Atlas pase cerca de él es como si el universo nos recordara que nuestros sueños de explorar no ocurren en aislamiento, sino en un escenario mucho más vasto y dinámico. La imagen que surge de este encuentro es poderosa. Un planeta árido, cubierto de polvo rojo, girando lentamente bajo el sol, y a su alrededor, en la vastedad, un visitante que avanza sin detenerse. No hay saludo, no hay interacción consciente, pero en nuestra mirada ambos se entrelazan, y en ese entrelazamiento encontramos preguntas, metáforas y poesía. Los científicos se concentran en los detalles: ángulos orbitales, velocidades relativas, espectros de luz. Pero incluso ellos saben que detrás de los números hay un relato más profundo. Cada vez que un objeto interestelar aparece, nos asoma a la realidad de que la Vía Láctea es un lugar abierto, donde los fragmentos viajan libremente y donde las historias de distintos sistemas estelares pueden cruzarse por azar. 3I Atlas no es solo un objeto en movimiento, es la representación de ese azar, la prueba tangible de que no vivimos en un rincón cerrado,
sino en un vecindario cósmico conectado. Imaginemos por un momento que una futura misión humana se encuentra en Marte justo durante el paso de 3I Atlas. Los astronautas, mirando al cielo nocturno, verían un punto tenue que no corresponde a ninguna estrella conocida. Tal vez no podrían distinguirlo fácilmente, pero sabrían que ese punto es especial. Sabrían que están presenciando el cruce de un viajero de otro sol. Esa escena, aunque hoy sea solo especulación, nos recuerda lo cerca que estamos de convertirnos en testigos directos de estas historias. El valor de este encuentro no radica en su espectacularidad visual, sino en su rareza y en lo que despierta en nosotros. Nos obliga a pensar en escalas más grandes, en tiempos más largos, en posibilidades más amplias. Nos recuerda que lo que sucede en el universo no depende de nuestra atención, pero que al prestarla podemos descubrir belleza y significado en lo más improbable. Y Atlas y Marte no se transforman mutuamente. No habrá cicatrices nuevas en la superficie del planeta rojo, ni cambios drásticos en la trayectoria del visitante. Pero en nuestra memoria quedará registrada esta coincidencia, y con ella, la certeza de que el universo aún guarda sorpresas. Tal vez esa sea la mayor enseñanza, que lo extraordinario no siempre es ruidoso ni evidente, sino que a veces ocurre en silencio, en la proximidad de mundos que se cruzan sin tocarse. Y así, mientras el visitante interestelar sigue su ruta imperturbable y Marte continúa girando en su órbita, nosotros escribimos, calculamos y soñamos, porque en el fondo somos la única especie que puede transformar un cruce cósmico en historia, que puede encontrar poesía en el movimiento ciego de la materia, que puede sentir conexión en un universo indiferente. Y es esa capacidad de dar significado la que convierte a este encuentro en algo verdaderamente trascendente. Cuando un objeto como 3I Atlas entra en nuestro sistema solar, no lo hace en silencio absoluto, al menos no para quienes saben escuchar. Los astrónomos, con sus telescopios y cálculos, son los primeros en percibirlo. Ellos convierten un débil destello en un punto de datos, y ese punto, tras repetidas observaciones, revela un secreto enorme. La trayectoria no es la de un cometa común, ni la de un asteroide que volverá cada cierto número de años. No, 3I Atlas viaja por un camino hiperbólico, un camino de no retorno. Eso significa que vino de fuera y que, una vez se aleje, jamás regresará. La confirmación de que un objeto es interestelar es un momento solemne en la ciencia. No se trata de un descubrimiento más en una lista interminable, sino de una revelación. Lo que observamos no nació bajo el calor de nuestro Sol. Nació en otro lugar, bajo otra estrella, en un contexto distinto. Que aunque no podamos saber exactamente cuál, la sola certeza de su extranjería basta para despertar una sensación de asombro profundo. Marte entra en esta historia como un testigo privilegiado. El planeta rojo, tan cercano a nuestros sueños de exploración, se convierte en escenario de este cruce cósmico. No hay espectáculo visible, no hay luces que deslumbren el cielo marciano, y sin embargo, el simple hecho de que 3I Atlas pase por sus inmediaciones lo coloca en una posición especial. Es como si el universo hubiera escogido a Marte como punto de encuentro, aunque sepamos que no existe tal intención. Los científicos saben que este cruce no producirá cambios visibles en la superficie de Marte. No habrá cráteres nuevos ni transformaciones drásticas en su clima, pero eso no lo hace menos importante. Lo que importa no es lo que cambia, sino lo que podemos aprender. Los satélites que orbitan el planeta están atentos, midiendo, registrando, esperando señales que indiquen que partículas desprendidas del visitante han llegado hasta la atmósfera marciana. Incluso un registro diminuto sería suficiente para confirmar que lo ajeno puede dejar huella en lo cercano. Lo extraordinario de imaginar este escenario es que cada partícula sería un viajero en sí misma. Un grano de polvo desprendido de 3I Atlas podría haber estado orbitando otra estrella hace millones de años. Podría haber formado parte de un planeta en formación o de un cometa en un sistema lejano. Y ahora, tras un viaje interminable, ese grano se mezclaría con el aire enrarecido de Marte, convirtiéndose en una prueba tangible de que la galaxia está interconectada. Marte,
Con su silencio y su soledad, parece un anfitrión perfecto para este tipo de encuentros. Durante siglos lo hemos observado como un reflejo de nosotros mismos, un mundo árido que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. Pero también lo hemos visto como una promesa, como el próximo paso en nuestra exploración. Que un objeto interestelar pase cerca de él nos recuerda que la exploración no es un camino en solitario, que hay visitantes que llegan sin invitación y que traen consigo mensajes del universo. La filosofía detrás de este evento es tan poderosa como la ciencia. Nos obliga a pensar en la naturaleza del azar. Tracy Atlas no eligió pasar por Marte. Fue expulsado de su lugar de origen por fuerzas gravitacionales y su ruta lo trajo aquí sin propósito alguno. Pero para nosotros, esa coincidencia se convierte en historia. La interpretamos, la narramos y le damos sentido. En nuestra mirada, Marte y Tracy Atlas se encuentran, y ese encuentro nos habla de la vastedad del cosmos y de nuestra pequeñez dentro de él. La lección más grande de todo esto quizás sea la humildad. Mientras en la Tierra discutimos nuestros propios problemas, mientras nos perdemos en la rutina diaria, el universo nos ofrece un recordatorio silencioso. Allá afuera ocurren cosas que superan nuestra escala, encuentros que no necesitan de nuestra atención para existir. Y sin embargo, somos capaces de notarlos, de registrarlos, de escribir sobre ellos. Eso nos convierte en testigos y, en cierto sentido, en participantes de una historia más grande que nosotros mismos. Lo que hace especial al cruce de Tracy Atlas con Marte no es lo que cambia en los protagonistas, sino lo que despierta en nosotros. Nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras, a aceptar que no estamos aislados, a reconocer que el cosmos es un espacio abierto donde los caminos se cruzan sin previo aviso. Que aunque Marte no note la diferencia y Tracy Atlas continúe su viaje indiferente, nosotros sí la notamos. Y esa diferencia es suficiente para transformar nuestra visión del universo. La imagen final de este relato es simple pero poderosa. Un planeta rojo girando en silencio alrededor del Sol y un objeto interestelar cruzando cerca, camino a la oscuridad. Ninguno altera al otro, pero en nuestra mirada se entrelazan. Y en ese entrelazamiento encontramos poesía, ciencia y filosofía. Es un recordatorio de que el universo no está hecho para impresionarnos, pero aún así lo hace, cada vez que prestamos atención. El cielo nocturno siempre ha sido un escenario de misterio, pero hay momentos en que se convierte en algo más, en un recordatorio vivo de que no estamos solos dentro de las fronteras invisibles del sistema solar. El paso de Tracy Atlas cerca de Marte es uno de esos momentos, no porque produzca un espectáculo luminoso que deslumbre los cielos, sino porque nos revela en silencio que el universo está lleno de viajeros que recorren distancias imposibles. Y entre todos los destinos posibles, este objeto eligió, sin intención, por pura casualidad, cruzar la vecindad de un planeta que desde hace siglos ocupa un lugar privilegiado en nuestra imaginación. Marte, árido y frío, no se inmuta ante la proximidad de este visitante. Sus días siguen marcados por el lento movimiento del Sol en un cielo anaranjado. Sus noches siguen heladas bajo estrellas lejanas. Pero para nosotros, que lo miramos con telescopios y sondas, el cruce adquiere un sentido distinto. Es como si de pronto el planeta rojo y el objeto interestelar compartieran un mismo escenario, conectando mundos distantes en un mismo instante de la historia cósmica. Lo asombroso de todo esto es lo improbable. La Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una con sus propios planetas, cometas y asteroides. En ese mar de posibilidades, un fragmento de materia es arrancado de su hogar y lanzado al vacío interestelar. Viaja durante millones de años, vagando en la oscuridad, hasta que cruza con nuestro sistema solar. La probabilidad de que eso ocurra ya es diminuta. Que además lo haga pasando cerca de Marte, parece un guiño del azar, un recordatorio de que el universo, aunque indiferente, puede regalarnos encuentros cargados de significado. Los astrónomos, con la calma que caracteriza a la ciencia, observan y registran. Analizan la trayectoria de Tracy Atlas, miden su velocidad, estudian cómo la luz del Sol rebota en su superficie. Todo eso
les permite hacer hipótesis sobre su composición y su origen. ¿Es un cometa helado, parecido a los que conocemos, o un fragmento rocoso expulsado por la danza gravitacional de gigantes en un sistema lejano? No hay respuestas definitivas, solo pistas, pero cada pista es un tesoro, porque nos habla de procesos que ocurren más allá de nuestra vecindad. Marte se convierte, en este contexto, en un observador privilegiado. Sus satélites artificiales, diseñados para estudiar su atmósfera y superficie, pueden detectar señales mínimas, un incremento en la densidad del polvo, un destello de partículas cargadas, una anomalía en los sensores. Nada de eso sería visible para un ojo humano, pero en los registros digitales se convertiría en evidencia de que un viajero interestelar dejó huella en el planeta rojo, y esa huella, por mínima que sea, tendría un valor inmenso. Lo fascinante es imaginar la historia de esas partículas. Tal vez un grano de polvo de 3i Atlas fue formado alrededor de una estrella joven, atrapado en el disco de gas y escombros que rodeaba a ese sol distante. Tal vez pasó siglos en la superficie de un cometa, hasta que una colisión lo lanzó al vacío. Tal vez flotó en la oscuridad interestelar durante millones de años, soportando radiación, frío extremo y silencio. Y ahora, por casualidad, ese grano entra en la atmósfera de Marte, se mezcla con su aire tenue y se convierte en un mensaje de otro rincón de la galaxia. La poesía de este encuentro está en lo efímero. 3i Atlas no se quedará, no se convertirá en un satélite marciano, ni en un visitante recurrente. Pasará una sola vez, dejando tras de sí apenas un rastro de datos, y seguirá su camino hacia regiones desconocidas. Esa fugacidad lo hace más valioso, porque nos recuerda que el universo no repite escenas. Cada cruce es único, irrepetible, y depende de nosotros aprovecharlo mientras ocurre. Lo más curioso es que, para Marte, nada cambia. El planeta seguirá su órbita, seguirá acumulando polvo en sus desiertos, seguirá esperando misiones humanas que algún día lo pisen. Pero para nosotros su papel en esta historia es enorme, porque gracias a él tenemos un punto de referencia, un escenario donde lo ajeno y lo familiar se cruzan, y ese cruce nos permite reflexionar sobre la naturaleza misma del cosmos, abierta, dinámica, llena de conexiones invisibles. La filosofía que se desprende de este evento es tan poderosa como la ciencia que lo estudia. Nos recuerda que la vida en la Tierra no ocurre en un vacío aislado, sino en un universo en movimiento constante, que así como nosotros miramos a Marte como destino, otros fragmentos de materia nos visitan sin invitación, y que en esos encuentros silenciosos hay lecciones de humildad y maravilla. Tal vez lo más significativo es lo que este evento dice sobre nosotros mismos, porque ni Marte ni 3i Atlas buscan protagonismo. Ellos siguen sus caminos indiferentes, obedeciendo leyes físicas que no entienden de significados. Somos nosotros quienes transformamos su cruce en historia, quienes lo narramos como si fuera un capítulo de un libro cósmico. Y al hacerlo, revelamos nuestra capacidad más humana, la de encontrar sentido incluso en lo indiferente. El paso de 3i Atlas junto a Marte no será recordado por lo que cambió en el planeta rojo, sino por lo que cambió en nosotros. Nos obligó a mirar hacia arriba, a pensar en distancias inconcebibles, a preguntarnos por los orígenes y destinos de mundos que jamás veremos. Nos recordó que el universo está lleno de historias que se entrelazan y que a veces tenemos la fortuna de presenciar una de ellas. Y así, mientras Marte sigue girando en silencio y el visitante interestelar continúa su viaje hacia lo desconocido, lo que queda es la certeza de haber sido testigos de algo único. No necesitamos fuegos artificiales para maravillarnos. Basta con prestar atención al susurro del cosmos, porque en ese susurro se esconde la belleza más pura, la de un universo que, sin proponérselo, nos regala poesía cada vez que lo miramos con ojos atentos. El universo, en su vastedad, rara vez nos concede encuentros tan íntimos con lo desconocido. Los cielos parecen estáticos cuando los observamos en una sola noche, pero a lo largo de millones de años, cada punto de luz se desplaza, cada órbita cambia y cada fragmento de materia encuentra un nuevo rumbo. 3i Atlas es la prueba viviente de ello.
un objeto expulsado de su hogar original que, después de un viaje inimaginablemente largo, cruza ahora la vecindad de Marte, trayendo consigo preguntas que desafían nuestra manera de comprender el cosmos. Para la mayoría de las personas, la noticia de un visitante interestelar es apenas un titular curioso, algo que se comparte en redes sociales y se olvida al día siguiente. Pero para los astrónomos, este tipo de eventos son oportunidades únicas, tan raras que cada una debe ser registrada con el mayor detalle posible. Oumuamua, el primero, pasó demasiado rápido y dejó más preguntas que respuestas. Borisov, el segundo, mostró un comportamiento más parecido al de los cometas conocidos. Y ahora, con 3I Atlas, la atención se concentra no solo en su origen, sino en su relación con Marte, el planeta rojo que tanto nos fascina. Marte es mucho más que un punto brillante en el cielo. Es un mundo con historia propia, ríos que alguna vez corrieron sobre su superficie, volcanes gigantes que superan cualquier montaña terrestre, y una atmósfera tan delgada que apenas puede retener calor. Su suelo guarda huellas de glaciares antiguos, de tormentas de polvo interminables y de impactos que lo han moldeado desde el principio de los tiempos. Que un objeto interestelar pase cerca de él no lo transforma, pero sí lo convierte en testigo de algo que rara vez ocurre. Los instrumentos que orbitan Marte son los ojos que nosotros desde la Tierra hemos colocado allí. Cada espectrómetro, cada cámara y cada sensor de partículas es como un guardián que observa el cielo marciano en busca de señales. Si 3I Atlas libera polvo en su trayecto, esos ojos podrían detectarlo. Y aunque el hallazgo no sea espectacular a simple vista, su valor sería incalculable, porque significaría que fragmentos de otro sistema estelar llegaron a mezclarse, aunque sea mínimamente, con la atmósfera de Marte. Imaginemos lo que implicaría analizar una de esas partículas. Los científicos podrían encontrar proporciones de elementos distintas a las que conocemos, o moléculas que se formaron bajo condiciones diferentes a las del sistema solar. Cada dato sería como una carta enviada desde un rincón desconocido de la galaxia, un mensaje que tardó millones de años en llegar y que se materializa justo ahora, frente a nosotros. El paso de 3I Atlas también tiene un peso filosófico. Nos obliga a pensar en la naturaleza del viaje. Mientras nosotros seguimos atados a un solo planeta, este objeto recorrió distancias que ni siquiera nuestras sondas más rápidas pueden soñar alcanzar. Su trayecto no responde a un plan ni a una misión. Simplemente es consecuencia del azar. Fue expulsado de su lugar de origen y siguió avanzando, obedeciendo leyes físicas universales. Y ahora, por pura casualidad, se encuentra cerca de Marte. Para el universo esto no significa nada. Para nosotros lo significa todo. Marte, con su silencio eterno, parece el escenario perfecto para recibir a un visitante como este. Su soledad lo convierte en un símbolo de paciencia cósmica. Durante miles de millones de años, ha esperado bajo el mismo sol, girando sin pausa mientras el universo sigue su curso. Y en esa espera, ahora tiene un papel especial: ser el punto de referencia de un encuentro que nosotros transformamos en historia. La diferencia entre Marte y la Tierra en este contexto es reveladora. Aquí, en nuestro planeta azul, la vida y el movimiento constante nos distraen de los cielos. Allá en Marte, no hay multitudes ni ciudades que lo ignoren. Solo hay silencio, y en ese silencio un cruce cósmico adquiere un matiz poético. Es como si el planeta, sin buscarlo, se convirtiera en guardián de un secreto que nosotros apenas comenzamos a descifrar. Lo más impresionante es que ni Marte ni 3I Atlas son conscientes de este encuentro. Ambos siguen sus rutas indiferentes. El planeta continúa girando alrededor del Sol, con sus estaciones marcadas por la inclinación de su eje. El visitante interestelar sigue su camino, sin intención ni destino. Y aún así, nosotros vemos en su proximidad un acontecimiento cargado de sentido. Esa capacidad de interpretar, de narrar y de dar significado es lo que nos distingue como especie. Tal vez lo que más nos conmueve de 3I Atlas es que es un recordatorio de lo que aún no conocemos. Nuestro sistema solar es apenas un rincón diminuto de la galaxia. Más allá, hay miles de millones de estrellas, cada una con sus mundos, sus cometas y sus propias historias de formación.
3i Atlas trae consigo un pedazo de esas historias. No importa si es grande o pequeño, si libera polvo o no. Su sola presencia es suficiente para abrirnos la mente a nuevas posibilidades. Marte seguirá siendo el planeta de los sueños humanos, el objetivo de futuras misiones, el mundo donde quizá algún día pongamos ciudades bajo cúpulas de cristal. Pero ahora, por un instante, también es el escenario donde un viajero interestelar cruza en silencio. Y ese cruce, aunque efímero, quedará registrado en nuestra memoria como un recordatorio de que estamos conectados con un universo mucho más vasto de lo que podemos imaginar. La enseñanza de este evento es clara. No todo lo extraordinario se anuncia con estruendo. A veces, la maravilla está en lo sutil, en lo improbable, en lo que pasa desapercibido para la mayoría. 3i Atlas no ilumina los cielos, no provoca desastres, no altera planetas, pero su paso junto a Marte nos inspira, nos asombra y nos recuerda que la verdadera grandeza del cosmos está en su capacidad de sorprendernos aún en los momentos más silenciosos. Hay algo profundamente humano en la manera en que miramos los cielos. Cada generación ha proyectado sus sueños, sus temores y sus preguntas sobre los astros que brillan en la noche. Durante siglos, Marte fue un dios de la guerra, un punto rojo asociado con la sangre y la batalla. Más tarde, se convirtió en escenario de fantasías sobre civilizaciones marcianas, y hoy es el objetivo más concreto de nuestra exploración espacial. Pero ahora, con el paso de 3i Atlas cerca de él, Marte adquiere un nuevo papel, el de testigo silencioso de un visitante interestelar que nos recuerda lo abiertos que son los caminos de la galaxia. La presencia de 3i Atlas es discreta, casi invisible. No ilumina los cielos como un cometa brillante, no llena titulares con imágenes espectaculares, y sin embargo su importancia es enorme. Es un cuerpo que nació en otro lugar, bajo otra estrella, quizá en un sistema completamente distinto al nuestro. Fue expulsado de su hogar por fuerzas que nunca conoceremos del todo, y desde entonces viaja en soledad, cruzando la oscuridad infinita. Su paso por nuestro sistema solar es un accidente cósmico, una coincidencia improbable que para nosotros se convierte en un acontecimiento extraordinario. Marte, en medio de todo esto, parece inmóvil. Su superficie, marcada por cráteres y desiertos, no cambia por la proximidad del visitante. Sus días siguen teniendo poco más de 24 horas. Sus estaciones se suceden con la misma regularidad. Pero en nuestra mirada, algo cambia. Ver a 3i Atlas cruzar cerca de Marte es como ver dos líneas de una historia que se cruzan por un instante antes de separarse para siempre. Esa intersección, por breve que sea, nos habla de conexiones invisibles, de un universo donde nada está completamente aislado. Los científicos se concentran en los detalles. Los telescopios siguen la trayectoria del visitante. Los cálculos determinan su velocidad. Los espectros de luz intentan descifrar de qué está hecho. Cada dato se convierte en un ladrillo más en la construcción de un conocimiento que apenas comienza. Porque aunque hemos estudiado cometas y asteroides durante siglos, los objetos interestelares son un misterio reciente. Apenas hemos visto 3, y cada uno ha sido distinto. 3i Atlas, con su paso por Marte, añade un capítulo nuevo a esta corta pero fascinante lista. Lo que hace especial a este evento no es lo que cambia en Marte, sino lo que despierta en nosotros. Nos recuerda que vivimos en un universo dinámico, donde la materia viaja entre sistemas estelares, donde lo que nació bajo un sol lejano puede aparecer de pronto en nuestro vecindario. Nos enseña que las fronteras del sistema solar no son muros, sino puertas abiertas, por donde entran y salen viajeros silenciosos. Y nos inspira a seguir explorando, porque cada encuentro nos da la certeza de que aún sabemos muy poco. Imaginemos por un momento que una partícula de 3i Atlas logra entrar en la atmósfera marciana. Ese grano, formado bajo condiciones desconocidas, flotaría brevemente en el aire del planeta rojo antes de asentarse sobre su superficie. Para cualquiera que lo observe con los ojos desnudos, sería indistinguible de los demás granos de polvo, pero bajo un microscopio podría revelar una firma distinta, una proporción de elementos que no coincide con lo que conocemos en nuestro sistema. Ese hallazgo
sería un mensaje tangible de otro rincón de la galaxia, un recordatorio material de que no estamos solos en la diversidad del cosmos. El paso de 3I Atlas también nos obliga a reflexionar sobre el tiempo. Mientras nosotros medimos la vida en décadas, este objeto lleva viajando millones de años. Cuando la Tierra estaba cubierta de océanos primitivos, él ya estaba en camino. Cuando surgieron los primeros dinosaurios, seguía avanzando. Cuando la humanidad encendió sus primeras hogueras, 3I Atlas ya se acercaba, paso a paso, a nuestro sistema solar. Y ahora, en nuestra breve existencia, tenemos la fortuna de presenciar su cruce cerca de Marte. Esa perspectiva nos da humildad. Somos un instante en una historia mucho más larga. Marte, con su paciencia cósmica, encarna esa misma lección. Ha esperado miles de millones de años bajo el mismo sol, sin apuros, sin alteraciones drásticas, que ahora, sin buscarlo, recibe la visita pasajera de un viajero interestelar. Para el planeta no significa nada, pero para nosotros significa todo, porque lo interpretamos, lo narramos, lo convertimos en símbolo. Esa es la diferencia entre el universo indiferente y la mirada humana, nuestra capacidad de transformar lo casual en historia. El encuentro entre Marte y 3I Atlas no tiene un propósito. No traerá vida ni destruirá mundos, pero en su silencio contiene una verdad profunda: que el universo es permeable, que los caminos de las estrellas se cruzan, que lo ajeno puede acercarse a lo familiar. Y en esa cercanía nosotros encontramos sentido. Quizá, dentro de siglos, la humanidad tenga la capacidad de enviar naves interestelares que recorran las mismas rutas que ahora atraviesa 3I Atlas. Quizá un día exploremos directamente los sistemas de donde provienen estos objetos. Pero mientras tanto, ellos son nuestros embajadores. Vienen hacia nosotros, trayendo consigo la memoria de otros mundos. Y cada vez que pasan cerca de un planeta como Marte, nos ofrecen la oportunidad de aprender un poco más sobre la diversidad infinita del cosmos. Al final, lo que queda es la certeza de que fuimos testigos de un cruce irrepetible. Marte seguirá girando en su órbita. 3I Atlas seguirá alejándose hacia la oscuridad, y nosotros seguiremos soñando y calculando. Pero durante un instante, sus caminos se cruzaron, y en ese cruce encontramos ciencia, poesía y filosofía. Esa es la verdadera grandeza de este evento, no en lo que cambió en los protagonistas, sino en lo que despertó en nosotros. El paso de 3I Atlas cerca de Marte puede parecer para muchos un detalle menor en la inmensidad del cosmos, un objeto diminuto en comparación con planetas y estrellas, un viajero silencioso que apenas deja rastro en los cielos. Pero la verdadera grandeza de este evento no está en su tamaño ni en su espectacularidad, sino en el mensaje que transmite: que vivimos en un universo abierto, donde los caminos de mundos distantes pueden cruzarse por azar, y donde incluso la soledad de Marte puede convertirse en escenario de encuentros improbables. Desde que fue detectado, 3I Atlas ha sido seguido con paciencia por telescopios en la Tierra y por la imaginación de quienes comprendemos lo raro de su visita. A diferencia de cometas comunes, su trayectoria hiperbólica lo delata como un viajero interestelar. No pertenece al Sol, no está atado por su gravedad. Es un extraño que vino de lejos y que pronto seguirá su camino hacia lo desconocido. Su paso es fugaz, pero en ese breve instante nos ofrece una oportunidad única de reflexión. Marte, en este relato, aparece como testigo involuntario. No hay nada en él que lo prepare o lo distinga especialmente para recibir al visitante, salvo su cercanía en la ruta de 3I Atlas. Pero eso basta para que lo convirtamos en protagonista. El planeta rojo siempre ha ocupado un lugar especial en nuestra visión del universo. Es nuestro vecino más parecido, el espejo donde proyectamos sueños de colonias futuras y preguntas sobre la vida más allá de la Tierra. Ahora también es el telón de fondo de un cruce cósmico que no se repetirá. Imaginemos por un momento la escena desde la superficie marciana. Un desierto interminable se extiende bajo un cielo naranja. El viento levanta polvo fino que cubre rocas y dunas. Sobre ese horizonte inmenso, un punto diminuto avanza lentamente. 3I Atlas. A simple vista no hay nada extraordinario.
ningún resplandor que lo delate. Pero para quienes saben, ese punto representa un fragmento de otro mundo, un visitante que viajó millones de años para pasar justo por ahí. En esa discreción se esconde la belleza más pura, la de un universo que no necesita espectáculo para ser grandioso. Los OG científicos sueñan con la posibilidad de que partículas de este objeto lleguen a mezclarse con la atmósfera marciana. Tal vez un grano microscópico, formado bajo otra estrella, termine flotando unos segundos antes de caer sobre la superficie. Tal vez un espectrómetro en órbita detecte una variación química que revele su origen. Incluso si nada de eso ocurre, la sola posibilidad nos recuerda que la galaxia es un espacio dinámico, lleno de conexiones invisibles, y que de vez en cuando tenemos la fortuna de notarlas. El valor de este encuentro no está en lo que cambia en Marte, sino en lo que despierta en nosotros. Nos obliga a pensar en el tiempo y la distancia de maneras que rebasan nuestra experiencia cotidiana. 3I Atlas pudo haber sido expulsado de su sistema original hace millones de años, cuando en la Tierra apenas surgían los primeros organismos. Durante todo ese tiempo, avanzó en silencio atravesando regiones oscuras de la galaxia, y ahora en nuestra era coincidimos con él. La probabilidad de que algo así ocurra es tan baja que su mera existencia nos llena de asombro. Marte, con su silencio eterno, nos enseña otra lección, la de la paciencia cósmica. Mientras nosotros medimos el tiempo en años y décadas, el planeta rojo lleva eones girando bajo el mismo sol, esperando sin prisa. Y en esa espera, ahora comparte escenario con un viajero interestelar, no porque lo necesite, no porque cambie su destino, sino porque así lo decidió el azar. Y ese azar, visto desde nuestra mirada, se convierte en símbolo, en poesía, en relato. La humanidad ha buscado desde siempre señales de que no estamos solos. Hemos explorado cielos, enviado sondas, buscado planetas habitables, y sin embargo, los objetos como 3I Atlas nos recuerdan que ya estamos conectados. ¿Qué fragmentos de otros mundos pueden llegar hasta nosotros? Que la galaxia no está compuesta de sistemas aislados, sino de una red interconectada. El visitante interestelar no trae mensajes intencionados, pero su presencia misma es un mensaje. El universo está vivo y siempre guarda sorpresas. Quizá dentro de milenios, otros viajeros interestelares crucen nuestro vecindario, y quizá entonces haya colonias humanas en Marte para observarlos directamente. Pero hoy lo que tenemos es este momento, 3I Atlas cruzando cerca del planeta rojo, y nosotros desde la Tierra siendo conscientes de ello. Y esa conciencia basta para transformar un fenómeno natural en un acontecimiento cultural y científico. El encuentro entre Marte y 3I Atlas nos deja una enseñanza clara. Lo extraordinario no siempre se mide en magnitud o en impacto visible. A veces lo extraordinario está en lo improbable, en lo fugaz, en lo silencioso, en dos cuerpos que se cruzan sin tocarse, pero que en nuestra mirada se convierten en símbolo de conexión cósmica. Cuando el visitante se aleje y vuelva a perderse en la oscuridad interestelar, quedarán los registros en nuestros telescopios y la memoria en nuestras palabras. Y aunque Marte no habrá cambiado y 3I Atlas seguirá su camino indiferente, nosotros sí habremos cambiado, porque habremos recordado una vez más que somos parte de un universo vasto, dinámico y lleno de encuentros inesperados. En el silencio del espacio, ese es el regalo más grande. La certeza de que lo improbable ocurre y de que cuando prestamos atención, podemos encontrar belleza en los cruces más sutiles. Marte y 3I Atlas no se dieron cuenta de su coincidencia, pero nosotros sí, y al hacerlo, convertimos un instante en eternidad, un cruce en relato y un visitante en símbolo de lo infinito.